Hola de nuevo. Estamos empezando otro live. Falta un minuto para las 8 y mi compromiso es que a las 8 me juntaba con Jimena Yamín. Hola Marcelina, ¿cómo estás? Marcia Granit. Hola Marcita, ¿cómo estás? Hola Pablo. Pablo Alarcón. MG Consulting. Naya de Tescobrarecito. Hola. Hola a todos. Hola David, ¿qué tal? David no se pierde ni una. Hola Daniel. Bienvenidos todos. Estoy empezando, no me llamo Javier, se llama Rodrigo. Hola Rodrigo. Estoy empezando el segundo live, último en realidad. ¿Qué tal Claudio? Ay, pero alguien me está mandando un request, pero voy a tener que declinarlo. Cosvald me manda un permiso, pero en realidad yo tengo una invitada y si lo invito a él no resulta. Así es que, hola Luchito Maquena. Hola, hola a todos. Voy a estar hablando dentro de algunos minutos chiquititos. Hola, hola Lisa, con Jimena Yamín. Yo a Jimena no la conozco, hola gato, y la escuché hablar en un cabildo, en una reunión a la que nos convocó, creo que el anfitrión era Claudio Rego. Yo venía súper atrasada de otra reunión con otra alcaldesa, con la alcaldesa Leitao, y tuve que tomar ese Zoom en el auto. Entonces yo venía manejando y como que me veía en el perfil nomás. Y alcancé a escuchar a Jimena, a esta Jimena que invité. Y hola Luchito. Y me encantó lo que oí. Y por eso que quise hablar con ella a propósito, bueno, ella es mujer, ella es de un pueblo originario, ella está en política, es concejala y va además por la reelección. Y me pareció interesantísimo escucharla a ella en particular, porque como digo, la escuché hablar y me gustó mucho oírla. Espérenme un segundo porque me están escribiendo la Dani, que ustedes ya saben que es como mi mano derecha. Carlos, hola, hey Pau, ¿cuándo vas a invitar a tus seguidores a un live? Chita, cuando quieran. Pero que fome. Es como, ¿sí? ¿Y qué me van a preguntar? Hola, ¿qué preguntarías tú, David? ¿Qué quisieras conversar conmigo? ¿Qué quieres un live? Mientras David me cuenta, o nos cuenta a todos, yo voy a escribirle a Daniela para preguntarle si sabe de la Jimena. Daniela, Carlos, ¿cuándo vas? Ah, ya, pues cuénteme, que me cuente. Hola, Núñez Grande. Como que se van repitiendo las mismas personas. Ale, Teufel, o algo así. Hola, Ale. Oh, el otro día le dije Manu, pensando que era una mujer, y me dijo no, que es hombre. Lo mismo Ale, no sé si. Y si yo fuera menos ciega de lo que soy, podría ver la foto. Me parece que Ale es hombre. Pero lo primero que voy a hacer cuando me gane el Kino es comprar un iPad. Mi hija tiene un iPad súper grande y a veces he hecho los live en el iPad de ella y veo todo así gigante. El problema es que está malo. Entonces se caen las aplicaciones, es muy viejo. Entonces, no, prefiero usar este que es mi teléfono chiquitito, que no veo nada, pero que es firme. Armin Gunderman. Hola Armin, yo sé que tú me escribes siempre y también me estás mandando una solicitud, pero estoy esperando a alguien, así que no te puedo abrir a ti, porque si te abro a ti no puedo recibir a mi visita. Ahí está la Jimena. Hola Jimena. Mando saludos a la Araucanía, Carlos, pero por supuesto. Saludos para todas partes, para el norte y para el sur. Jimena, si me estás escuchando, parece que tú tienes que mandar una invitación, una solicitud y yo te dejo entrar. Y ahí ya apareces tú en la pantalla y empezamos a conversar las dos. Bueno, Jimena, porque yo no parece que no sé invitar. Hola, Mauricio Sandoval. Igual la gracia del Zoom es que uno puede ver las caras. Por último, uno mutea a la gente para conversar tranquila, pero igual puede ver las caras. Esto es más impersonal. Ahí está. Ahí la Jimena me da invitación y yo, por supuesto, le abrí la puerta al tiro. Hola, Ramiro. Hola, Mauricio Sandoval Sánchez. Si puedes participar, Armin. Hola, Jimena. Hola, hola Paola, Hola, ¿cómo está? hola. Bien, bien. Un segundito que estaba justo un auditor que quiso meterse, digamos, en la visual. Y yo le digo que
puede participar, pero como oyente, porque aquí las que vamos a ser las protagonistas somos la Jimena y yo. Y no, el live no permite tantas caras, a diferencia del Zoom. Así es que pueden participar, obvio, pueden hacer preguntas. Yo voy a tratar ¿sabéis qué? Le vamos a decir a la Dani Bacaro, que se acaba de meter, que ella anote las preguntas y los comentarios. Porque si no, eso nos obliga a mí y a la Jimena a ir como retrocediendo, y voy a asumir que ella es de las mías, media piti ciega, porque está con anteojos, y yo al menos en el celular no veo nada, entonces me cuesta mucho después retroceder a los comentarios. Así que dejamos a la Dani encargada de eso, y ahora sí, Jimena, ¿cómo estás? Hola Paola Mari, Chumley mi fachanto, te dije buenas noches, ¿cómo estás? ¿Yo bien? Incheco Melecan, Amy Kai, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, y déjame hacerte al tiro la pregunta, ¿dónde aprendiste, cuándo o cómo aprendiste a hablar Mapudungun? Sí, con mi ¿Se hablaba en tu abuelo, en el casa? campo. Ah, con tu abuelo, Sí, en el con tu campo, abuelo. sí, porque todos los veranos, si bien nací en Santiago, ¿Mm? pero todos los años en el verano íbamos de vacaciones, bueno, seguimos yendo, ahora a excepción con la pandemia, al campo, al sur. Y Obvio. allá, claro, es natural cuando en la conversación, entonces como vas escuchando, después lo vas internalizando y eso se te va quedando. Así que eso me ha permitido, bueno, mis abuelos partieron ya, sí, mi abuelito hace 4 años, él era profesor también, entonces también fue un poco más fácil para Más mí aprender. fácil, Sí, sí. claro. Así que, Jimena, mira, yo el otro día hacía una reflexión en torno a la ignorancia, por un tema nada que ver con este, y decía lo importante que es reconocer en cada uno de nosotros cuán ignorantes somos en muchas cosas, ¿no? Que finalmente el pecado no es ser ignorante, porque todos somos ignorantes en algo, o en algo. Yo soy ignorante en muchas cosas. El pecado entonces no es ser ignorante, sino que el pecado es no saber que uno es ignorante y andar hablando de las cosas que uno no sabe, como si supiera. Y yo, bueno, en esta enormidad de mi ignorancia, te quiero decir que soy completamente ignorante en torno a nuestros pueblos originarios. Bueno, nuestros, no sé si es la palabra correcta porque no quiero denotar con esto posesión, ¿no? Eh, yo tengo 47 años, te lo digo porque para contextualizar en qué momento estudié en el colegio, y tú eres más joven que yo, pero cuando yo estudié en el colegio, desconozco, quizás debería meterme a los cuadernos de mis niños, no sé si tengo muchas ganas de volver al colegio, eso sí, menos ahora que están en pandemia y que me he tenido que hacer cargo de muchas tareas. Pero cuando nosotros estudiábamos en el colegio, lo que nos enseñaban de los araucanos, porque esa era la manera en que era algo tan poco, tan por encima, que en el fondo yo al menos no sé nada, nada. Yo además nunca he tenido casa en el sur, nunca he tenido vacaciones, particularmente en la zona sur, de manera que he tenido muy poco contacto con personas mapuches, y una de las primeras cosas que me llama la atención de escucharte a ti, que bueno, con tu abuelo, es pensar que el mapudungún se habla, y no es que se haya como retomado. Yo tengo la sensación de empezar a haber escuchado mapudungún estos últimos años, como casi como si hubiera sido una lengua muerta, que de repente unos pocos, y sumando, trajeron a la vida. Pero me entero que no, porque tu abuelo parece que lo hablaba desde siempre. Que yo no lo haya escuchado no significa que no existiera. Entonces, esto se ha hablado desde siempre en el sur. sí, bueno, yo creo que también ocurre este choque, entonces, 20 años atrás decir que eras mapuche en la ciudad a decirlo hoy en día es muy distinto, entonces muchas personas no le enseñaron a sus hijos. Y ese es el gran quiebre y también la deuda, cuando se habla de la deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo mapuche, es eso, es básicamente que la Constitución no nos reconozca, no hay un reconocimiento constitucional. Entonces, y es una gran tarea para todos los futuros constituyentes y tú si sales elegida, bueno, es una tarea que te vamos a encomendar. Obvio. Entonces, entonces, los procesos han sido muy lentos, muy largos. Bueno, el país históricamente vivimos una dictadura que también trajo un quiebre muy fuerte también, y luego el retorno a la democracia hace que los procesos se generen. Bueno, una ley indígena, 19.253, el año El 93, convenio, claro, el convenio el, el, 169, el eh, 2008, entonces todo ha sido muy lento. Y en la realidad es que también tiene que abordarse desde todos los ámbitos, desde la salud, desde la educación. sí, Y hoy en día, bueno, estamos lamentablemente viviendo una crisis también sanitaria sí, muy potente y que nos ha hecho un poco volver a nuestros orígenes. Bueno, viene el estallido previamente y el estallido salen muchas banderas de los pueblos indígenas, sí. principalmente el pueblo mapuche,
Y ahí yo creo que también es un tremendo acto simbólico donde la sociedad dice, oye, estos somos nosotros, bueno, nuestro Tubún, que es de donde proviene de las comunidades de los distintos territorios, no solamente mapuche, también tenemos que sentirnos muy orgullosos con las comunidades aymara del norte, que son Todo. diversas también, porque me he encontrado, yo he aprendido también un poquito, no solamente del idioma mapuche, del idioma aymara, del idioma rapanui, claro, porque como uno tiene, yo participo en una organización mapuche, entonces uno tiene ese contacto, entonces, no sé, pues Llorana Nua, te fijas, hola Sí, tía, sí, entonces sí. uno en forma natural se va apropiando también, y eso yo creo que es un poco también el compromiso cuando uno levanta bandera de la causa de los pueblos. Así Mm. que Jimena, creo que una de las cosas bueno, hay tantas explicaciones para lo desgarrado que está el tejido social en Chile, pero una de esas razones yo creo que está a la base es el nivel de desconfianza, de segregación y de ignorancia y de prejuicios que trae la ignorancia de unos para con otros, ¿no? Entonces están los prejuicios de los hombres para con las mujeres, que probablemente, bueno, están a la base del machismo, pero bueno, no hay ningún hombre no hay ningún hombre que no conozca a una mujer. Es cierto que esta convención nos va a poner en paridad, en una situación distinta a la que los hombres están acostumbrados, pero hay muchas personas que no conocen mapuche, que no conocen a alguien, a una aymara, que no conocen a un rapanui. Eh, entonces creo que así como esta convención nos va a poner de frente en la misma cantidad, como digo, hombres y mujeres, también nos va a poner por primera vez en una situación de privilegio, porque van a estar ahí con sus escaños reservados estos 18 representantes, ¿verdad? Y esa es 17, una, ¿perdón? 17. 17 exacto, Sí, 17. Y eso es un gran comienzo, pero también es el momento de empezar a derribar, creo yo, prejuicios que pueden haber, como digo, desde los wincas hacia los mapuches y de los mapuches a los wincas. Quería retomar esto que tú dijiste, por 20 años no se enseñaba porque la gente tenía vergüenza o tenían los padres que enseñándole esto a sus hijos los iban a marcar de una manera u otra. Esa fue tu experiencia, no sé si me atrevo a preguntarte la edad para entender en qué momento tú sí, recibiste este... sí, mira, yo creo que pienso que no soy de la generación que sufrió más discriminación, pero de Ya. algún modo si uno evalúa y mira hacia atrás, ¿Mm? sí, igual la sufrí. O sea, no te voy a mentir que no fui víctima de situaciones muy duras y muy dolorosas. De hecho, o sea, hoy en día esas situaciones se han ido un poco ordenando desde lo jurídico o desde la misma educación, y hoy en día existe el bullying. Pero imagínate, si yo viví eso, lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, fue muy Jimena, común. y sin interés, sin intención de hablar del bullying propiamente o de meterme demasiado en tu experiencia personal, pero me parece importante que la gente vaya entendiendo, porque desde la distancia de alguien como yo, esto puede parecer bueno, pero es que a mí también a mí me molestaban porque tenía la boca grande, porque tenía la cabeza de chicoria, porque, no sé, po, y creo que eso puede ayudar a minimizar un tema como el bullying, en este caso por etnia. Entonces, me gustaría que si pudieras contarnos algo de esa experiencia, para que la gente, para que todos entendamos que esto va más allá de que te digan, ay, no sé, por cabeza de virutilla, Claro, que es sí, bueno, cosa que uno recibe en el colegio, no sé. claro, bueno, yo creo que pasa mucho con el tema de los apellidos, que los apellidos no te los pronuncian bien, no los dicen bien, y lo otro, yo creo que también, bueno, en el caso mío, que fue una excelente estudiante, entonces también eso igual, ¿Matea? sí, fui muy matea, y eso igual generaba también un choque, porque esta, no sé, Envidia. pues esta india, por decirlo de algún modo peyorativamente, que se cree más que nosotros, entonces ahí fue una lucha de harto tiempo, y de hecho yo nunca lo he contado, pero sí, mis padres me tuvieron que cambiar de colegio. Fue muy, muy duro, fue muy ¿A difícil. qué edad, Jimena? Eso fue a los 16 años, muy, muy difícil. Fue una Además, experiencia de una vida. edad en que las mujeres, una edad que está complicada por sí misma, ¿no? Para que te estén Sí, agregando cosas desde afuera. exactamente, Sí. sí, fue una experiencia muy difícil, pero fíjate que yo creo que hay que tomar, bueno, aquellos elementos que te hacen en el fondo sobreponerte, hoy en día se llama resiliencia, y yo creo que lo Sí. que te ayuda a reponerte un poco, a entender de que también, bueno, no solamente que uno tiene una identidad y que en el fondo esto conlleva un orgullo de tu familia, tu comunidad, el apoyo, pero también hay que ponerse en el lugar de los otros, qué les pasa a los otros.
y las carencias. Creo que eso lo tomé yo por ese lado, y de hecho, es más, para poder también sanarme, una de las cosas que hice yo de profesión, yo soy contadora auditora, ¿Ya? y fui a trabajar en la misma escuela a hacer clases por 10 años. ¿Volviste Entonces, como a cerrar el volví, círculo de alguna manera? sí, Ay, volví, qué y heavy. sí, volví porque necesitaba como. Uy, se me paran los pelos. Ay. Sí, sí, Mm. lo hice porque era un colegio técnico profesional, entonces hice clase en tercero y cuarto medio por 10 años. Y O sea, fíjate lo hiciste clase, déjame entender que hiciste clase a ese mismo grupo de etario al que habías abandonado tú cuando tuviste que cambiarte de colegio por estos problemas. Insisto, o sea, así fue una es. cerrada de círculo de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí, hice eso Mira. y sabes que me hizo muy bien y Terapéutico. bueno, y claro, fue muy terapéutico y también, bueno, cerrar el ciclo, pero también, fíjate, ¿Mm? algo que, bueno, que uno nunca sabe las cosas porque van pasando, la vida es ¿Mm? nomás. ¿Mm? Muchos estudiantes vivían en Peñalolén y ellos y su familia, los que les hice clases, pues votaron por mí para que sea concejala. Sí. Jimena, En- ¿te dicen Jimé? Sí, Ya, sí, Jimé, ¿te pasó cuando volviste? Perdona que me quede un rato en esto, pero me parece súper, súper bonita la historia, porque creo que tiene dentro de todo un final feliz, ¿no? Cuando tú volviste, esos 10 años que hiciste clase, ¿te tocó tener de alumna o de alumno a alguna Jimena o Jimeno? Es decir, todos somos distintos, pero alguna cabra o cabro que haya sido mapuche y como verte reflejado y quizás ver, pucha, este cabro, esta cabra la tiene más fácil porque estamos ya más inteligentes, la sociedad ha avanzado. ¿Tuviste esa experiencia? sí, a varios. Bueno, y era inevitable decirles que yo era mapuche y en algunas ocasiones les cantaba. Entonces incorporé algún elemento bueno, yo creo que también la directora fue súper buena conmigo, nunca me hizo ningún problema. Entonces, de hecho, les gustaba, porque, por ejemplo, los profesores de segundo medio, cuando tenían en el currículum algún tema con pueblo originario, me ¿Ya? pedían en el fondo que les ayudara o que fuera a la sala a darles una charla. Entonces, Mira, también otro eso fue. interés allá. Sí, fue súper bonito, entonces la experiencia en sí fue muy gratificante. Y Mira, eso, bueno, ya han pasado, mira, salí yo de la escuela el 2014, entonces, de hacer clase. Ahora estamos en 2021, han pasado como 7 años ya. Así que tipo, están todos estos chiquillos, me los he encontrado y son padres algunos y me siento como abuela porque tienen hijos. qué atroz. Eso es lo único malo de esta experiencia, que estamos todos viejos y todo, el mundo avanza muy rápido, el tiempo avanza muy rápido. Sí. Jimena, ¿cuáles son, así como tú te encontrabas con estos comentarios discriminadores, crueles, estúpidos finalmente, injustos, primero hablarte de India, cuando con todo respeto a la comunidad india, tú no eres india, digamos, que no confundamos la geografía, un mínimo de conocimiento de nuestro globo terráqueo, ¿verdad? Cristóbal Colón habrá pensado que quizás llegó a las Indias Occidentales, pero ya sabemos que el mundo es más grande de lo que pensaba el señor Colón, así que primero no sean ignorantes. Segundo, pretender que India es un insulto también no corresponde, porque India es un gentilicio, como decir esta francesa o esta chilena, así que tampoco es un Claro. insulto. Tercero, pretender que tú por ser mapuche y además ser una alumna de excelencia te vas a creer más o menos que el resto, más allá de tu procedencia, también es una estupidez. Si usted quiere que le vaya bien, estudie y no envidie, digamos, al que estudia y al que se esfuerza. O sea, sobran razones para decir que el comentario es estúpido, pero bueno, eso lo sabe ahora uno que está vieja, pero eso no es un obstáculo para que te haya dolido lo que te tenía que doler cuando eras chica. Eh, ¿Qué prejuicios crees tú que hay en general o ha habido a lo largo de nuestra historia reciente desde nosotros hacia ustedes? Y perdona que lo haga en términos binarios, porque está bien, somos un todo, vivimos todos, pero creo que no hay tampoco vergüenza ni problema en distinguir que vinimos de, digamos, tradiciones culturales distintas. Yo soy inmigrante, soy nieta de inmigrantes, yo soy chilena, de una ola de inmigrantes que llegó hace como un siglo, o sea, no soy una inmigrante muy antigua, soy como tercera generación, menos de un siglo, tercera generación, y tú eres de una realidad distinta, insisto, creo en el nosotros, pero también creo que dentro de ese nosotros amplio hay distintas culturas, distintas formas, y no creo que sea poner barreras, ¿no? El hablar de ustedes y nosotros. Entonces, refraseo, desde los que somos inmigrantes, respecto a los que son locales, como ustedes, que llevan harto más siglos acá, ¿cuáles eran los mayores prejuicios de un lado hacia el otro?
Mira, yo creo que siempre existió este prejuicio de que los mapuches son flojos, borrachos y no trabajan. Entonces, porque hay una concepción distinta. Ahora, obviamente también tiene intereses y también los medios de comunicación y los libros y toda la literatura no nos hace mucha, en el fondo, eh, mucho Justicia. apoyo al, Mm, claro, mm, entonces no nos hace justicia, esa es la palabra. mm. Y creo que también, bueno, dentro de los otros comentarios también que me tocó escuchar, y hoy en día con la actualidad es mapuche terrorista. Entonces, de hecho, es Ah, más, ya. tengo una historia, claro, tengo una historia de una amiga bien cercana que es cineasta, es Nos quieres mapuche, contar? ¿Ya? claro, y sabes que de la Yara me estaba acordando mientras tú me hacías la pregunta, que ¿Mm? bueno, en una reunión ella asiste a muchos eventos de pueblos indígenas, pero también muchos eventos de cine, de, de Ya. documentalistas, y en alguna oportunidad en estas reuniones alguien dijo, bueno, los mapuches hay que matarlos a todos, son unos terroristas. Entonces ella le responde, Perdón, alguien alguien, acá en claro, Chile dijo esa. alguien, claro, alguien, bueno, con un pensamiento, bueno, Hitleriano. diciéndolo, claro, Hitleriano. exactamente. Claro, No bueno, sé le cómo dice describirlo. eso, claro, le dice eso y ella le responde, bueno, empiece por mí, empiece conmigo. Y yo, oh, y así como, en realidad, claro, porque a mí también en algún momento alguien igual me dijo que era una terrorista. Entonces te fijas, y entiendo perfectamente ese concepto porque hay eh, esto de comunicacional que vende y de generar esta idea de que la Araucanía está el terror. Entonces, cuando no está, hay una diversidad de situaciones que ocurren y obviamente para entender eso, eso es muy largo, es como Mm. cuando uno habla del conflicto israelí o de otros conflictos, de otros lugares. Te iba a decir lo mismo, Mm, Jimena, que meternos en este momento en el conflicto de lo que ocurre en la Araucanía. Primero, que yo creo que uno de los grandes problemas que hay en la Araucanía es que las soluciones y las opiniones de Santiago son opiniones de Santiago. Yo no he estado en la Araucanía, no conozco, creo que alguna vez pasé por Pucón en algún verano cuando era joven, de manera que no me siento con la propiedad para hablar tan livianamente de lo que allí pasa. Eh, Así que sí, creo que podemos consensuar que ese es un tema que va más allá del alcance de esta conversación y probablemente de muchas conversaciones. Ojalá que, no es que quiera cerrar el tema, digamos, pero creo que es un tema tan amplio que no alcanzamos a discutirlo un domingo en la noche. Y además, así probablemente yo no es. sea la persona, porque como te digo, no soy especialista. Pero lo que sí quería puntualizar es un aprendizaje que es una regla general, y esto sí que es una máxima, que yo creo que nadie me podría discutir, que es una verdad del porte de una catedral. Y es que las generalizaciones son siempre bobas. Decir que que todos los mapuches son terroristas, lo mismo que decir que todos los abogados son gángsters, o decir que todos los médicos son negociantes, o decir que todos los médicos son santos, o decir que todas las rubias son idiotas, o decir que todos los hombres son patriarcales, o decir que todos los Géminis tienen doble personalidad, o que los Tauros son todos centrados. Todo eso es una estupidez. Y cualquier persona adulta tiene la experiencia de que eso es una estupidez. Uno puede a establecer ciertos rasgos. Oye, míralo, en general la gente que se dedica a la medicina tiene vocación de servicio, le gusta cuidar al otro, qué sé yo. Pero también habrá médicos ladrones y abogados justicieros, pero también hay abogados ladrones. O sea, la bondad y la maldad, la virtud Mm, y el defecto conviven, están en todas partes. Entonces, insisto, pretender que todos los mapuches son algo, sea algo bueno o algo malo, porque también decir todos los mapuches son santos, si también habrá mapuches en las cárceles por haber cometido algún delito, como hay chilenos, como hay peruanos, como hay franceses. Entonces, ¿cómo es posible que alguien con, yo entiendo los 4 años, que tú digas, ya, todas las caperucitas son buenas, todos los lobos son malos? Eso cuando tú eres muy niño, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que un adulto, a esta altura de la vida, pueda realmente pronunciar una barbaridad de ese tamaño? Ahora, ¿para qué decir el agregado que le puso este ser humano que dijo que había que matarlos a todos? Eso ya, bueno, cae dentro claro. de un totalitarismo criminal, digamos, que por suerte espero que nunca lo lleve a la realidad, pero la sola idea me parece un espanto. Ahora, Jimena, ¿cuáles son los prejuicios inversos? Los prejuicios que tú sientes, no digo que tú los hayas tenido, o quizás los tuviste y los superaste, pero que tú sientes que hay desde el otro lado, porque estas cosas son siempre van y vienen, ¿no? Mm. Entonces, así como
yo desde acá, no, estos son todos unos flojos, como dices tú, alcohólicos, Mm. era como la madre de los prejuicios. ¿Cuál dirías tú que es el prejuicio más grande que existía o parcialmente existe hoy desde tu pueblo hacia los chilenos, hacia el Winca? Mira, sabes que yo creo que más allá de los mapuches, yo creo que es bien transversal de los pueblos, y de hecho por ¿Ya? eso que estas últimas generaciones, las familias se han preocupado de incentivarlo, de que estudien, saquen sus profesiones, y que haya muchos abogados también en el mundo indígena, porque hay muchos abogados. Yo creo que ¿Ya? el hecho de que sienten de que el Winca quiere aprovecharse, y porque ocurrió históricamente, de que le ponían el dedo, le daban un poco de alcohol, le ponían el dedo o estaba, no sé, incluso muerto el dedo y le entregaba la tierra. Entonces, por esas situaciones históricas, y no solamente lo digo por el tema mapuche, porque lo he escuchado en las comunidades Rapanui también, Ah, que ya, ellos en el ya. fondo incentivan, ojalá que la mejor profesión para los Rapanui es que sea abogado, porque los Qué han heavy. engañado tantas veces, entonces yo creo que por ahí están los prejuicios, y Qué por heavy. eso, claro, y por eso obviamente, no sé, surge por ejemplo la situación de la ley indígena 19.253, que es una ley de cuarta categoría, entonces puede venir Mm. cualquier otra ley y la va a pisotear, entonces por lo mismo, porque nos ponen el dedo, entonces en la ¿A qué boca. te refieres, Jimena, para entender bien y para que nos entiendan los auditores, una ley de cuarta categoría? Yo soy abogado, entonces Claro, entiendo que las leyes, en general, las normas van en una especie de pirámide, ¿no? La Constitución arriba, después hay leyes que son como de primera calidad porque son más difíciles de cambiar, las leyes orgánicas, y después están las leyes comunes, las leyes que necesitan el quórum, que son la mayoría. Y todas esas leyes claro. están como, son iguales en jerarquía. ¿Por qué tú tienes la sensación o la opinión de que la ley de indígenas es una ley como de cuarta categoría? Claro, porque la ley indígena, piensa tú en el conflicto que ocurrió en Ralco, o sea, no tuvo la fortaleza de estar por sobre la ley eléctrica. Entonces ahí es donde tú dices, oye, nos pusieron el dedo en la boca. Igual las comunidades tuvieron que salir, igual se inundaron los cementerios, lugares históricos, igual la gente tuvo que ser Gravísimo. reubicada. Entonces, por eso es una ley de cuarta categoría. Y en el fondo, por eso la insistencia que estas generaciones tengan educación y que puedan en el fondo defender realmente nuestros derechos como lo habrían hecho las generaciones antiguas, pero no tenían esa herramienta, la herramienta Qué jurídica. tremendo. Encuentro, fíjate que me ha remecido esto que me estás contando. ¿Cómo será crecer en un mundo, en una comunidad, en que los padres, yo soy mamá, y los padres, las madres, queremos que nuestros niños ¿y qué quiere ser usted cuando grande? Yo quiero ser bombera, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser doctora, yo quiero ser, no tengo idea. Y que en mi comunidad los niños vayan tendiendo a soñar con ser abogados, no porque haya una vocación, sino que por la sensación de que me están pasando, me están metiendo el dedo en la boca. Qué tremendo como eso puede marcar desde la más chica infancia. O sea, que espanto en el fondo que un mapuche no pueda soñar con ser bailarino, ser cocinero, ser Mm. ingeniero, y que el tema de la abogacía esté no porque quiere ejercer esta profesión, que hay muchas razones para querer ejercerla, yo la estudié de hecho, pero como mecanismo defensivo, o sea, como tu destino y tu vocación quedan en un segundo plano para poner en un primer plano. Es como que yo te dijera cuando grande quiero ser boxeador. Ah, qué interesante. ¿Y por qué? Para defenderme. Pucha, qué Mm. pena, po. Qué Mm. espanto. Qué espanto que Sí. tú misma, que fuiste víctima de bullying, hubiera dicho yo cuando grande quiero ser karateca. Ah, mi hijita, qué lindo. Mira, la primera mapuche karateca. ¿Y por qué quiere ser karateca? Porque una tradición oriental con una tradición local de Sudamérica. No, por algo mucho más fácil, mucho más triste. Porque no quiero que me peguen. Qué Mm. feroz. Pero Mm. qué tremendo, pero qué interesante saberlo porque es importante entender los prejuicios de los otros. Todos tenemos prejuicios. Yo creo que lo importante es estar consciente que uno los tiene y estar abierto a reaprender, ¿no? A reprogramarte, porque, Mm. porque los prejuicios existen en todos nosotros, para un lado, para el otro, y como digo, lo importante es estar consciente de que esto es un prejuicio, ¿te fijas? Mm. Jimena, ¿cómo fue tu entrada en política? Porque tú ya asumida desde siempre como una mujer mapuche, dado que eres de una generación en que ya esto no se ocultaba ni estaba como adentro del closet, ¿verdad? Con las Mm. dificultades que tuvo en tu infancia o en tu adolescencia, como tú nos contaste, pero probablemente el devenir del tiempo y las reivindicaciones más colectivas te fueron también ayudando, porque hoy día
no sé si alguien se atrevería, digamos, a decirte en voz alta por lo menos lo de India o lo de Mm, no sé qué. mm, O sea, se va de Ley Samudio y se va sí, de acusqueo, digamos. Eso, por supuesto, que ayuda a poner las cosas en su sitio, ¿no? Uno quisiera que las cosas estuvieran en su sitio porque la idiosincrasia nuestra es más avanzada, pero las leyes van ayudando a que eso se vaya instalando. Pero ¿cómo fue estudiaste contador auditor? Después no sé por qué fuiste sí, profesora. ¿No me contaste de sí, qué les hacías clases de qué a los sí. niños de matemática o de... No, de contabilidad porque era un Ah, de colegio contabilidad técnico, porque era un técnico, de veras, era un técnico técnico. profesional. Sí, sí. Bueno, Exacto. también fui magíster en educación, entonces eso me permitió Ah, también, claro, también en el ya. fondo tener las herramientas, Mm, pero yo creo, bueno, siempre me sentí una profesora, así que yo creo que está en mi ADN, porque mi abuelo era profesor, mis tíos, varios tipo. de mis padres fueron profesores, entonces también yo creo que fue muy natural en mí, y de hecho sigo enseñando, así es que Bueno, a sigo, nosotros nos estás enseñando, déjame, a mí al menos me estás enseñando. Yo le decía, perdón que te interrumpa, Jimena, yo le contaba a nuestros auditores antes de que tú entraras que yo a ti no te conocía, que había tenido la posibilidad una vez a propósito de un Zoom que había convocado Claudio Orrego, y yo venía corriendo de otra reunión presencial, cuando podíamos salir. Entonces me sumé a este Zoom tarde y estaba manejando. Entonces, como venía sola manejando, como que puse el teléfono ahí pegado y manejaba, y probablemente lo que me veían era el perfil. Y yo venía muy atenta y justo te tocó hablar a ti. Y yo quedé muy impresionada con lo que tú dijiste ese día. Yo ni siquiera tengo muy claro algo de los pueblos originarios, de tu pertenencia, de los procesos que estábamos viviendo. Y yo inmediatamente me conseguí tu teléfono, si te acuerdas, y te escribí. A sí, decirte, wow, Jimena, no te conozco, pero quedé como... Y desde entonces que tenía pendiente, porque decía, la Jimena me va a enseñar mucho a mí, me va a permitir hablar y, bueno, quizás percibí esa como vocación de pedagoga que tú tienes. sí, 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 bueno, yo siempre me sentí un poco profesora y pienso de que, bueno, también uno tiene un rol en la sociedad, en la cultura mapuche, uno viene con un rol, con una misión de vida. ya, Y en esta época, como estábamos en pandemia, habilitamos con mi hermana bueno, hicimos una propuesta también educativa para enseñar mapungún, enseñar cultura a través de distintas plataformas donde nos ha ido mejor en TikTok. Así que estamos subiendo, se llama Aucatún. Aucatún, con K. ¿cómo se llama? Aucatún. Aucatún. Aucatún, ya, con K, buena. Significa jugar. Así es que hemos tenido, pero muy buena recepción, así que hemos En aprovechado esta TikTok, época. ¿qué Sí, diría tu súper, súper abuelo? bien. Oye, ¿qué diría cómo Estaría verías a tu feliz. abuelo? Que, Imagínate. bueno, de hecho, antes de morir, él me dijo que él se podía ir feliz de este mundo porque él sabía que yo iba a continuar en el fondo, con los saberes y con el compromiso. Él estaba, pero muy feliz. ¿Cómo se llamaba tu Yo soy la abuelo, nieta, Jimé? ¿Cómo se llamaba se tu llamaba abuelo? Segundo Yamin Canulaf, se llamaba mi Bueno, abuelo. Y bueno, fue escritor, recibió algunos premios, pudo viajar al extranjero, así que mira, él también dejó esa semilla en mí y en mi familia, en general en mis primos, en todo. Así que, bueno. oye, pero retomando lo que me Sí, había tu vida preguntado, política, ¿cómo entraste en esto? Mm, sí, bueno, siempre estuve en el tema social, entonces yo creo que por ahí fue este tránsito llegar a la política. Además, en el tema social los temas son políticos. Y por ahí, bueno, hubo esta propuesta el año 2016 de ir en un cupo de la ADC. La verdad que no lo tomé de inmediato. Me demoré harto rato, todo el mundo habló conmigo. Bueno, mucha gente que sí, que aproveche, que me iba a ir bien, que tenían, en el fondo era auspicioso porque me veían con muchas opciones. Y mi familia, ya, no, que la política, bueno, también un poco eso es complejo. Vengo de familia política, códigos, cuando las familias vienen por generaciones siendo políticos diferentes. Ahora, lo más complejo fue mi familia personal, más mis padres y mis hermanas, no, Jimena, no, ¿para qué? Tú ya llevas una vida, te va a cambiar la vida, y sí, ah, mira. efectivamente ha sido así, sí, sí cambia Pero, mucho, o pero ¿ha sea, de sido un hecho, cambio para bien? ¿Ha sido un cambio para bien o más bien porque no le hice caso a mi familia? Y esto fue un desastre. mira, cuando estoy agotada y tengo que trabajar, me dicen, tú elegiste esto. Es lo que me pasa a mí Mira, cuando me quejo de cuando la candidatura de cuestión. Recuerden, hijita, de quién fue la idea, como que nadie la obligó, algo así. Sí. claro, no, y de hecho, Paola, anoche eran como a las 12 de la noche y una Mm. vecina me llama por el WhatsApp. Entonces digo, no, ya es muy tarde, ¿cómo voy a estar respondiendo llamadas?
y después me manda un audio, y estaba con la expareja fuera amenazándola, y no, esas situaciones uno no puede hacer oídos sordos, así que de inmediato llamé a No, por Carabineros, supuesto. y llegaron súper Es como un rápido. De incendio. hecho, Uno una... no puede hacerse la loca en un incendio y no llamar a los bomberos, Exacto, digamos. exactamente. Entonces, Mm, en realidad yo me he dado cuenta que aquí también soy el puente, te fijas, más cercano, más rápido, sí, principalmente porque también uno empieza a tener una identidad cuando uno trabaja los temas de las mujeres, los temas de los pueblos indígenas. La gente para esos temas va donde la concejala Yamín, porque sabe que ella, no sé, levanta esos temas, esas banderas. mm. Y obviamente, claro, es gratificante poder sentir de que las gestiones se hacen, se cumplen, y me ha pasado, no es la única vez, me han ocurrido en varias ocasiones, sobre todo situaciones de violencia intrafamiliar. Así es Ya. que, oye, en realidad es importante que yo esté en esto, no es menor. Y Mm. pienso que, Jimena, perdón, termina. sí, 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 no, dime nomás. No, me preguntaba cómo es el tema del machismo, porque uno, claro, sabemos del machismo en el mundo Winca, digamos, está claro, el machismo ha sido la norma y vamos saliendo de eso y vamos avanzando, probablemente el último tiempo hemos avanzado más rápido que el anterior, todavía no llegamos a una plena igualdad, esta convención y el nuevo Chile, digamos, que se proyecta a partir de este nuevo pacto social, es bien auspicioso en esos términos, pero yo me imagino que el machismo, quizás estoy hablando desde la ignorancia, no es solamente una realidad en el mundo chileno, sino también en el mundo mapuche. Y el mundo mapuche quizás también ha vivido una evolución, todos los pueblos evolucionan, ¿no? ¿Cómo ha sido ser mujer en este siglo? Tú te has desarrollado, bueno, naciste el siglo pasado, pero te has desarrollado profesionalmente, principalmente en este. ¿Y cómo es tu mirada de lo que fue tu madre, tu abuela y las mujeres mapuches en el devenir de este último siglo? ¿Cómo ha ido cambiando también quizá ese equilibrio de fuerzas entre hombres y mujeres, pero ya mapuche? Sí, mira, bueno, hay un principio en la cultura mapuche que habla de la dualidad. Así como hay tiempos buenos y tiempos malos, y esa es una constante en la vida. La vida es así, hay que entenderlo como lo que es. De los Ujú, tiempos difíciles son de mucho aprendizaje también, y ujú, en el fondo de aprender de que a veces, lamentablemente, con las situaciones más complejas, es cuando tú más creces. ujú, También pasa en el mundo mapuche esto de que así como hay tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de enfermedad, tiempos de salud, tiempos, no sé, de energías masculinas y femeninas, hay periodos, la luna, su ciclo, entonces ocurre de que la dualidad a veces también, bueno, retomando el tema del machismo, a veces también se han copiado las malas prácticas, y los liderazgos a veces masculinos tratan de sobrepasar a los femeninos, pero pienso yo que la fortaleza de las mujeres mapuche es muy grande, también sobrellevan muchos roles, por ejemplo, el económico, y ahí lo vemos en las mismas comunidades, que quienes levantan las comunidades muchas veces son mujeres. Entonces también en este rol de educación, de crianza, pero tienen, tú podrías bueno, tienen... decir, tú podrías decir, pero tú podrías decir con propiedad que en realidad los mapuches han sido como pueblo menos machista de lo que ha sido el hombre blanco, digamos, en Sudamérica, que en el fondo es un mestizo europeo. O ¿Es sea, más fácil para ti? ¿Sí? claro, o sea, en realidad en lo cotidiano, claro que debería hacerlo. Por lo menos yo tengo la Ya. fortuna que tengo, pues, hoy en día diríamos, mi papá es feminista, porque siempre nos ha apoyado y es feliz que nos vaya Ya. bien. Entonces, o sea, nos levanta, pues no es que te ponga el pie encima, ¿te Mm, fijas? Y mi mm, abuelo también, entonces, por ese lado, por la experiencia familiar, claro que debiera ser así, del respeto. Ahora, mm, obviamente que están los casos aislados, como en todas las cosas, que son las malas prácticas que se han copiado. por Así que supuesto. lamentablemente eso igual existe. Entonces uno no puede ponerse una venda en los ojos y decir que eso no existe en las comunidades, porque sí Mm, hay sectores en que son, a lo mejor la energía masculina es más fuerte. mm, Ahora, desde lo cultural, tiene que ser en equilibrio. Todo mm, para que avance debe ser en equilibrio. Así que de hecho, la misma naturaleza, siempre lo cuento esto de la realidad de la naturaleza. Cuando tú buscas una planta, existe la planta en macho y en hembra. Y para poder mm, sanarte, para buscar las machis principalmente, que son las guías espirituales, y también quienes tienen la misión de ayudarnos en la salud o en el proceso de mm, salud de enfermedad.
también la mayor parte de las machis son mujeres. Entonces, hay Sí, machis hombres, pero son menos. Entonces, son ahora, menos. los loncos hoy en día, el lonco, entendiéndolo desde la figura política, principalmente a veces se entiende por lonco los varones, pero un lonco puede ser una mujer, porque es la guía, ¿Verdad? la que guía a su comunidad, claro. La lonco, No sí, sabía. puede ser. Ya. Claro, entonces hay, obviamente en muchos lugares, claro, toma más un rol más protagonista los hombres, pero no significa que el rol de la mujer no esté considerado. Jimena, se habla mucho a propósito de la discusión constituyente, si vamos a consagrar o quienes prefieren consagrar una pluriculturalidad, una multinacionalidad, ¿Cuál es? A mí, yo no soy especialista en este tema y no me queda claro cuál es la diferencia, cuáles son las diferencias más de fondo. No sé si tú has estudiado este tema y tienes claro cuál es tu preferencia. Porque te lo pregunto porque tú no estás obligada a tener opinión, tú eres candidata a concejal, no es Mm, todo tu, no tienes que tener por obligación a caballo de todos los temas constituyentes, no es tu área, digamos, pero dado que eres una mujer mapuche metida en política, me mm. interesa, y si no lo tienes claro a nivel de nomenclatura, me interesa el concepto que hay detrás, digamos, cuál es tu visión sobre lo que debería consagrarse en términos del cómo, más allá, insisto, de cómo se llame. Claro, bueno, desde los teóricos principalmente se toma de que el concepto de la interculturalidad también es una propuesta del Estado hacia la situación, por ejemplo, que ocurre en educación, desde lo intercultural, esta relación de diálogo que tienen que haber en igualdad, pero siempre es desde una propuesta desde el Estado. Ya, Ahora, desde el concepto y desde la lucha que están dando los pueblos, se habla de plurinacionalidad, claro. plurinacionalidad que son los pueblos y que pueden convivir y obviamente que también de algún modo puedan tener, bueno, hoy en día yo creo que poco se habla del derecho consuetudinario, pero hay muchos Poco se temas, habla. Déjame explicarle a los auditores que nos escuchan, que no son sí, especialistas, el derecho en general, lo más común es que su fuente sea la norma escrita, ¿no? Sobre todo en el sistema nuestro, la fuente del derecho es la ley tanto, la constitución, el reglamento, pero también hay un derecho que se llama consuetudinario, que es el derecho de la costumbre, de aquellas cosas que se han venido haciendo así. También uno podría tener la costumbre como fuente del derecho, y eso es lo que se refiere a la Jimena. Perdona que lo haya explicado a Jimena, pero mucha gente no tiene por qué entender saberlo. esta nomenclatura más técnica. Sí, sí. Entonces, hay situaciones en realidad que no se resuelven por la vía chilena o la vía de la legislación escrita, sino se resuelven por la forma que tienen los pueblos también de vida. Y eso, bueno, es un análisis bien profundo y que hay que involucrarse, o sea, en muchos detalles eh, que cruzan la vida cotidiana, pero también la vida que hacemos como miembros de esta sociedad, como ciudadanos, porque, por ejemplo, hay situaciones que han ocurrido emblemáticas y que se han visto en las instituciones y que afectan a los pueblos. Hace poquito tiempo atrás, Paola, yo ¿Mm? creo que como 2 años, en el servicio de salud hubo ¿Ya? una paciente que estuvo hospitalizada por problemas de salud mental ¿Mm? y ella pedía una intérprete, quizás una machi o una lahuentuchefe, alguien que pudiera interpretar lo que ella quería decir en mapudungún, que no lo podía decir en castellano. ¿Ya? Entonces vino una referente técnico intercultural, que es un rol que hay personas que el servicio ha ido incorporando para estas situaciones, Ujú. y resulta que ella lo único que necesitaban es que la cama la dieran vuelta y mirar hacia donde sale el sol, porque ella tenía constantes pesadillas, constantes. Y Y en su cosmovisión, la dirección de claro, su cuerpo hacia el sol era importante para eso. exactamente. Entonces Ya. cuando le dieron vuelta, al día siguiente ya los médicos le dieron el alta, pero ya estaba bien. Mm. Entonces, tan solo eso, y esas cosas entenderlas, o sea, la medicina occidental no la comprende. Entonces, por Claro. eso es que tienes que irte a la costumbre, a lo tradicional. Y ese Mm. es un caso que ha ocurrido, como otro caso que ocurrió por ahí por el año 2005 en Ya. instrumentos de educación, que cruzan la educación chilena, que estamos hablando de cómo se construyen. Por ejemplo, hubo una pregunta de lógica matemática donde a todos los niños por igual, porque son estandarizadas estas pruebas,
en todo el país el niño de Arica como el niño de Rapa Nui Sí, o el de Puerto William tienen que responder a la misma pregunta. sí. Entonces los niños se les preguntaban, por ejemplo, de lógica matemática, si hay 8 llamitas y se van 4, ¿cuántas quedan? Y los niños de las comunidades aymaras respondieron todos, ninguna, 0. Entonces los evaluadores del CIMSE Ya, qué tuvieron interesante. claro, tuvieron que indagar y empezar ¿Qué a reflexionar onda? qué pasó acá. Sí, claro. Entonces tuvieron que ir a terreno y se dieron cuenta que los niños de las comunidades sabían de que cuando hay un grupo de llamitas, se traslada a otro lado, se van todas, no se van de a porción. Entonces ahí O sea está que la lógica ellos estaban contestando desde lo desde su concreto de su cultura. experiencia y no desde la matemática que nos indica a nosotros que si hay 8 y se van 4 quedan, Claro, aquí no, claro, aquí no se van mira, 4 y se van las otras 4 de trasito. Entonces no queda ni claro, una. Mira, exactamente. Entonces, sí. por eso que comprender a los pueblos indígenas, o sea, es un todo, es una forma de convivir. Y mucho, te podría dar muchos ejemplos más, como el niño mapuche cuando le dicen dibuje un árbol. Ya, pero ¿cuál árbol? Porque tiene la capacidad de Ay, identificar con todos sí. los árboles. En cambio, al En hijo cambio, de uno le dicen dibuja un árbol y todos dibujan un rectángulo y una nube, ¿cierto? sí, Como... claro, entonces desde ahí parten todas las diferencias de este concepto de cómo entendemos el mundo y que en los pueblos se le ha llamado la cosmovisión. Sí. Así Jimé, es que sí, es es tan muy profundo. interesante lo que tú me cuentas y cuando me dices te podría dar miles de ejemplos, te dejaría amarrar aquí para que nos contarais todo porque de verdad que uno aprende tanto, cosas que son tan obvias como esto que acabas de contar del árbol y que a mí no se me había ocurrido nunca, pero por supuesto que un niño que ha vivido en un entorno natural y más cercano a la naturaleza, con padres que incentivan lo mismo, que ven algo que yo no veo cuando veo un bosque, porque yo soy ignorante, veo un bosque. Tu abuelo veía probablemente los árboles en singular, ¿verdad? Entonces, claro, eso tiene un impacto en, como dices tú, en la cosmovisión, ya no solamente en la botánica, sino que en el todo. Uno de los argumentos que uno más escucha desde la lógica más del Winca, es que esto de la plurinacionalidad es como peligroso porque es como un país dentro de un país. Y entonces, algunos de nosotros que tenemos, tratamos de tener la mente abierta, pero bueno, también tenemos nuestras ideas propias, sí, pues en realidad, cuando la Jime me dice que hay algunos temas que se pueden resolver desde el tribunal local, ¿verdad? Porque ellos tienen una costumbre consuetudinaria, tienen una manera de entender, uno dice, bueno, pero ¿hasta qué punto? ¿Dónde finalmente esto tiene la discusión finalmente se juega en los bordes, hasta donde sí, hasta donde no, ¿no? Porque probablemente nadie tiene problema en que cosas de vecindad, por decirte, cosas que podría haber un juez de policía local, o ni siquiera, cosas que se puedan resolver dentro del condominio donde tú vives, ¿no es cierto? Que hay una junta de vigilancia. Ese tipo de cosas se pueden resolver sin que llegue a los tribunales. Pero después uno dice ya en el extremo, si yo mato a alguien, bueno, ese asesinato, eso ya es el código penal, ¿verdad? Y Claro. cuesta pensar que haya un país donde haya dos códigos penales. Pero después está toda la cosa intermedia, ¿no? Hasta dónde llega, hasta dónde no. Cuando tú te imaginas un Estado plurinacional, ¿te imaginas un Estado plurinacional, bueno, que reconozca todas las nacionalidades? Y por lo tanto está la mapuche, que es la que por número lejos gana, pero también podríamos hablar de la nación aymara, ¿verdad? De la nación Rapa Nui, desde luego. Y así de todos los pueblos originarios que tienen un reconocimiento en este momento. En, en la actual ley, ¿Cierto? claro, 10, Ya. 10 ¿Y años. cómo imaginas tú que podrían conversar? Porque tú no está, lo que propone la multinacionalidad no es una soberanía nacional para cada uno, ¿no es cierto? No es independencia. No, no. Claro, eso es lo que yo entiendo. Y por lo tanto, seguimos siendo un solo gran país, pero que tiene estas naciones, algunas más pequeñas, otras más numerosas. ¿Cómo opera la lógica legal? ¿Hasta dónde le damos autonomía? ¿Hasta dónde no? ¿Qué pasa en esos casos en que, no sé, pues, un blanco mata a un mapuche? Entonces, o que, bueno, en el asesinato probablemente estamos hablando de la norma más nacional, pero cuando los conflictos son interpueblos, ¿cómo opera? ¿Vamos a llevarlo al derecho consuetudinario de lo que me diga el lonco o lo vamos a llevar al tribunal? Porque somos tú y yo las que estamos peleando, pues tú querés que se vaya para el lonco, yo quiero que se vaya al tribunal. Tantas cosas, digamos, que hay que organizar en una convivencia de 18 millones, y a mí ahí es donde me vienen las dudas.
y por supuesto tengo mucho que aprender y mucho que escuchar, y es lo que pretendo hacer respecto de este tema, sobre todo cuando me encuentre con los escaños reservados y con los especialistas. Mm. Pero ¿cómo lo imaginas tú? Mira, yo creo que, bueno, esta es una lógica que va a ir lenta, ¿no? Esto no, los cambios sociales son 30 años, porque piensa tú, los efectos de la creación de la AFP lo están viviendo nuestros adultos mayores de ahora. Entonces, yo creo que también con lo que pase con la nueva constitución también va a ser a largo plazo. Y obviamente de un rato para otro no vamos a resolver los conflictos. El conflicto indígena no se va a resolver en 5 años. Eso sí. Por otro lado, pienso que Jimena, son fundamentales. Jimena, déjame ¿Te interrumpir. pegaste? ¿Ah? Sí, ¿Te déjame pegaste? interrumpirte. Sí, Ya. no sé si me pegué yo, vamos a preguntar a los auditores, vamos a ir a un juez, a un tercero, para que nos diga si eres tú o soy yo la culpable, porque yo a mí misma me veo, pues, pero no, eso no tiene mucha gracia. A mí, tú te me empezaste a escuchar un poco cortada, y de hecho te iba a interrumpir para sugerirte que te enchufaras a tu 4G del teléfono, por si estabas en el Wi-Fi, pero como en realidad yo no estoy tan clara de cómo estamos siendo percibidas por los terceros, le pido a la gente que está escuchando, ¿no? Y voy a ponerme los anteojos para poder leer lo que dicen, si es que tienen una buena recepción de la Jime y también de mí, o se les escuchaba la Jime medio raro, o yo medio raro, cuenten. Usted es la culpable, me dice Manuel. O sea, yo soy la culpable. O sea, que la Jime se escucha bien, o era solamente, Manu, un guiño a tú eres la culpable de esa canción, o de verdad que yo me escucho mal. Lo pregunto en serio. No, porque no sé, pues si de repente están, díganme, las dos se escucha bien ahora, dice la Cote. Gracias, Cotecita. Ya, yo les pido un favor, si es que alguna se queda pegada en audio o en imagen, avisen, porque así podemos saber quién es la culpable y la culpable lo trata de resolver. Ya, las dos bien nos dice, ya, nadie es culpable, nos salvamos, Jimena, sigamos. Sí, bueno, retomando. Me decías tú que los cambios son Sí. lentos y que sí. Ahora, hay algunos sectores, entiendo sobre todo en el pueblo mapuche, que abogan por una lógica más de soberanía, Mm. Sí, ¿cierto? sí, 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 hay unos sectores. Pero yo creo que ¿Cuál es tu también, mirada sobre eso? mira, yo creo que, bueno, de a poco hay que ir resolviendo. Yo creo que también tiene que haber una señal del Estado de Chile y pienso que una de las grandes deudas es el reconocimiento constitucional. Sí. Ahora, hay que ir dando pasos y esta señal, por ejemplo, yo creo que de las grandes tareas el tema del idioma de los pueblos indígenas que pueda estar en el currículum, que puedan ser idiomas oficiales, como lo es en Paraguay, en Sudáfrica, que tienen 10 idiomas oficiales más el inglés, y así en tantos otros lugares, en Nueva Zelanda. ¿A Yo ti creo te que por gustaría ahí ver, a ti te gustaría ver todas estas lenguas? ¿Cuántas son? Porque hablamos son 10, son ya, 10, pero yo creo que si uno lo lleva a la práctica no es posible, no es factible que estén las 10, porque algunas ya están bastante desaparecidas, tienen qué pocos pena. hablantes, Sí, que pero yo creo ojalá que se pudieran rescatar, ¿no? claro. Pero también pienso yo que estas señales, más allá, porque a veces están por escrito, pero en la práctica no se llevan. De hecho, hace poquito se presentó un oficio para que lo que está ocurriendo actualmente se supone que legalmente el 20% ¿Mm? de aquellas escuelas que tienen 20% de presencia indígena, niños o niñas que se identifican por un pueblo, esas ¿Mm? escuelas están obligadas a impartir la cátedra o la clase de De Mapungún o de Mapudungun. Rapanui. Claro, ¿Mm? depende del lugar, de la Ujú. presencia, pero eso hoy en día, en el día de hoy, eso no está ocurriendo, eso ¿Por no qué? O sea, es está una ley, pero cumpliendo. no se cumple. Exactamente, no se está cumpliendo. Entonces, es ahí cuando yo te digo, oye, tenemos ciertos derechos que nos ha costado, pero sudor y sangre ganarlo, y lamentablemente en la realidad no se cumplen. Entonces, es O ahí sea, cuando los perdón, pueblos no... pero que además que espanto porque ya los ganaron, ya es ley y ni Claro, siquiera cuando es ley claro, se cumple. O sea, esta lógica que hablábamos de yo voy a ser abogado para que no me engañen, soy es, abogado, participé en la ley está publicada en el diario oficial y mm, ¡cuec! No, no. claro, claro. Entonces, con este gobierno está pasando, está ocurriendo eso. Y ahí, bueno, se empiezan a sumar una serie, en el fondo, de situaciones que hacen de que, bueno, nos ¿Por qué sentimos en este también, gobierno, Jime, perdón que te interrumpa, pero más en el, allá go- porque en en el el gobierno gobierno anterior se no. respetaba la ley? Claro, se Ah, cumplía. ya, Entonces, es ya. ahora, en este momento. Entonces, más allá de que si uno
tengo una opinión personal o no con este gobierno, pero no se está cumpliendo y no les interesa Perdón, que se y no se está cumpliendo con la excusa de la pandemia, que podemos con la discutir si excusa es de la buena o mala, pandemia, o simplemente porque, claro, ya, o sea, es a propósito de la con la excusa pandemia. de la pandemia, Ya, exactamente, con la excusa de la ya, pandemia. Entonces, ya. ahí te das cuenta que puede ocurrir una situación, bueno, estamos en una situación crítica que es sanitaria, pero si hay voluntad debería cumplirse, porque los estudiantes están en clase Sí, con complejidad y todo, y a lo mejor no con el 100% de conectividad, pero están en clase. Chile está continuando sus actividades. sí. Entonces, es Y si ahí, así, claro, y todos entendemos que los currículums van a ser achicados. Yo veo a mis hijos, claro, por ejemplo, que igual tienen clases de deporte. Yo digo, qué cosa más interesante, cómo hacen deporte en sí, pandemia, pero algo hacen, por último teórico. Uno podría entender que los currículums disminuidos y todo, pero igual hay una señal política, ¿no? Que lo primero que se corte no sea historia, ni matemática, ni inglés, no tengo idea en los colegios que aprenden inglés, sino la lengua originaria. Hay como ahí claro. algo que parece más doloroso y que no deja de ser simbólico en algún sentido. Mm, Exactamente. Entonces, mm. es algo que te hace bien porque además cuando alguien recupera su identidad es hasta un factor protector de la salud. Entonces, por donde tú lo mires va a ser positivo. O sea, claro, no puede haber una pérdida en eso. Jimena, ¿qué consejo me podrías dar tú a mí? Yo, si es que tengo la suerte de ser, digamos, distinguida por los electores del Distrito 11 con su voto, podría eventualmente imaginarme sentada en esta convención constituyente, que es una instancia única. No se me ocurre algo parecido, como para tener en la cabeza algún símil, ¿no? Algún referente de lo que va a ser esto. Y yo llego, me encuentro con gente, bueno, primero mitad hombres, mitad mujeres, cosa que ya, bueno, eso se parece al colegio. Mi colegio era bien, en ese sentido era bien ecuánime, había mitad de hombres y mitad de mujeres, ¿no? Eh, pero hasta ahí llega el símil. Esto es un curso además mucho más grande, donde además va a haber estos escaños para los pueblos originarios. Y yo quisiera pedirte un consejo precisamente para los pueblos originarios. Entiendo que, no quiero que se malentienda, no estoy pidiendo un consejo para vincularme con esta gente rara, porque no es gente rara, pero son personas que vienen con sus prejuicios, con sus ideas, que también vienen con sus temores, esto de que la mayoría somos no pueblos originarios, por lo tanto, quizás a la defensiva. Estoy imaginándome, Mm, si es que ustedes crecieron con la lógica de que hay que ser abogado porque no nos van a champear. Entonces, bueno, algo de eso tiene que tener las personas que vayan a llegar, ¿no es cierto? Porque ha sido la tónica. Y además están en minoría, es verdad, es una gran cosa, pero siguen estando en minoría y no tengo nada contra eso. Si hay una lógica numérica, podrían haber sido 25, pero bueno, siempre iban a ser minoría quizás. Pero bueno, eso de nuevo, más allá de si es justo o no es justo, los pone a este grupo en una situación en que pudieran sentirse más desconfiados. ¿Cómo crees tú que tiene que ser la aproximación desde el lugar de nosotros, que hemos sido los privilegiados, ¿no? Los que no hemos tenido que ver que nuestra cultura es amenazada, que es pisoteada, que no nos han dicho indios, etcétera? mm. Sí, ¿Cuál bueno, yo es, creo qué te que parece? De verdad que te lo pregunto como un consejo ya en la personal, a pesar de que estamos en público, pero creo que es importante lo que tú me puedas decir, más allá de que, como siempre, cada persona es distinta y las personas que van a llegar no son tú, digamos, pero uno puede aprender de las experiencias y quizás tus vivencias tengan algo importante que decirme. mm. Bueno, nosotros no sabemos quiénes van No, a resultar electos en el fondo de los caños reservados, pero yo creo que si son personas con la raíz del pueblo, y como en todas las culturas, yo creo que la base siempre va a ser el respeto. El respeto y lo otro es querer, en el fondo, también acercarse también desde conocer a lo mejor un poquito más y no tanto del desconocimiento de la cultura. Entonces, en este sentido, creo que a veces un saludo fraterno puede hacer mucho. Entonces, el tomarse de las manos, bueno, no sé cómo van a estar las condiciones, porque quizás sí, po, cuánto la tiempo pandemia, en esta situación de pandemia, pero yo creo sí, sí. que por ahí es todo un elemento básico y que no solamente con los pueblos, yo creo que con todos los seres Con todo. humanos. Oye, y en tu experiencia, el desconocimiento relativo que tengamos nosotros, ¿no resulta irrespetuoso preguntar?
No lo sé, yo siento que no, pero tampoco pretendo ser la medida de todo el mundo. Y si yo no entiendo, oiga, ¿y usted por qué se viste así? Qué interesante, cuénteme, ¿por qué tiene este collar? ¿O qué significa esa manta? ¿O qué? Porque, insisto, muchas veces no sabemos. Ahora, claro, yo podría quizás averiguarlo después irme a la Mm. biblioteca y averiguarlo porque no quisiera ofender. Entonces te pregunto a ti, ¿tú sientes que una pregunta, cuando es desde la buena intención y desde la legítima curiosidad, es pertinente o puede ser una impertinencia, por ejemplo? Bueno, a mí me pasa de que, claro, hay mucho desconocimiento y uno con el afán uno explica, pero Mm. creo que no es tan cómodo que uno le estén preguntando. 20 Además, no sé veces si, además quizá. claro, exactamente. Y Ya. de hecho, por ejemplo, uno dice, eso debiera saber, como que a mí me pasa muchas veces que eso debieran saberlo, entonces, porque debería ser a lo mejor cosas básicas que incluso se enseñaban en la escuela, pero a veces no es tal. Ahora, tampoco la culpa es de quienes no lo saben, no tienen la O culpa, pero sea, si tienen... Jimena, yo te digo que no es tal. Yo lo que aprendí del pueblo mapuche es que yo te lo podría repetir, no voy a dar la lata acá, porque yo tengo re buena memoria y nos enseñaron dos características físicas, que había el toque, estaba el cacique, que eran pequeños grupos, que no eran civilización, que poco y nada habían hecho, porque en realidad la lógica era que los mayas, los aztecas y los incas eran los que Mm, estudiábamos. Aquí poquita cosa se había hecho, y para de contar, y sabíamos lo que era la chueca, porque era parecido al palo de hockey, sabíamos lo que era el cultrún, la trutruca. Y no me preguntes otra palabra, otro concepto. Mira lo pobre de lo que te estoy hablando. Pero eso es lo que yo estudié en las 3 páginas del libro Santillana. Ahora, uno que tiene acceso en tiempo y en recursos y a internet, obviamente uno podría autoenseñarse. Pero desde lo que mm. aprendimos del colegio, por lo menos desde mi generación, es que no pobre, paupérrimo, Sí, sí, paupérrimo. sabes que Mm. te voy a contar una historia, me acordaba de años ¿Mm? atrás, unos 15 años atrás más o menos, la bien Clarita Antinao, que es una profesora, ¿Mm? una catedrática mapuche que habla súper bien el mapungún, nos contaba, ¿Ya? decir, tengo una periodista, no me acuerdo de qué canal, pero era un canal de televisión. ¿Ya? Te estoy enseñando ¿Ya? mapungún, ya la tengo hablando, y era porque ella quería saber cuando viajaba a las comunidades para los conflictos, qué hablaban, qué decían. Y yo creo que eso va a Ah, pasar. claro. Eso va a pasar en la Buena, para convención, reportear. que van a estar hablando en mapungún y vas a quedar colgada. Entonces quizás la tarea es Voy a aprender un llamar a poco la mapungún. Jimena. Jimena, necesito clase. Y ahí yo te voy a decir, visita nuestra página de Aucatún que ahí estamos enseñando. TikTok, exacto. Llame ya al TikTok. Es verdad, ¿ah? Es verdad. Es como cuando uno era chico y los papás de uno hablaban otro idioma, porque uno no entendía, que no hablaban en inglés y manejaban el inglés o el francés, y que uno, bueno, ¿qué están hablando? Mis abuelos hablaban yiddish, que es un idioma medio entre el alemán y lo que hablaban los judíos en Europa Oriental, y uno quedaba colgado, no entendía nada. Claro, aquí van a estar hablando mapudungun y nosotros vamos a estar grabando y mandando a Google Translator a que alguien nos ayude a entender, pero no, pues vamos a tener que aprender nomás. Mm. Sí, yo creo que ese escenario va a ocurrir. O sea, yo Sí. creo porque si, por ejemplo, si sale la Machi, si sale la Lamien, que es abogada en el sur, la Elisa Loncón, que son, o sea, renombrados en el mundo indígena, que son tremendos referentes, yo estoy segura que a ellas, bueno, el Lamien, exalcalde también de Lirúa, ¿cómo se llama este Lamien? Yo creo que también él la va a ir muy bien. Entonces yo creo que van a estar en un escenario donde va a haber un grupo sí o sí que va a estar hablando constantemente en Mapudungun. Sí, po, Ahora, obvio. ahora yo creo que el elemento central de los pueblos es, y va a estar presente, es el buen vivir, el kumemoñán. El buen vivir, y el buen vivir pasa de que no estamos sobre la naturaleza, no estamos sobre el medio ambiente, somos hijos. Mm. Sí, yo confío en que esa mirada que ustedes... Mm, Y también la tienen los sí, pueblos, los otros sí, yo pueblos. confío en que esa es una El pueblo mirada... Rapa Nui, Sí, sí, te iba a decir, el pueblo de Rapa Nui, el océano dice, el océano es nuestro hermano, lo dicen en Rapa Nui. Y lo he escuchado yo porque he preguntado, ¿qué dijeron? Que el océano es nuestro hermano. Entonces sí se mira, no se mira con superioridad, siempre la naturaleza, el medio ambiente está por sobre nosotros. Así que ese es un claro. elemento del buen vivir. Y bueno, nos queda claro que no podemos seguir desarrollándonos así porque nos vamos a quedar, yo lo he dicho en otras ocasiones, yo no sacamos nada con dejarle a nuestros hijos y nietos una constitución impecable si no los dejamos un planeta donde puedan ejercer esos derechos, porque somos ciudadanos y a mucha honra, pero antes de eso somos mamíferos.
Y si no tenemos agua, da lo mismo lo que tengamos como constitución, porque no, ¿verdad? Hay cosas que son anteriores. Oye, déjame dedicar los últimos minutitos, Jim, antes de liberarte y agradecerte lo que nos han ido escribiendo, que la Dani, que es, perdonen que les muestre este perfil, que no es lo mejor, no es mi mejor lado, o sea, el perfil no es mi mejor, pero eh, hay algunos comentarios. M. Carrie dice, la discriminación es hacia todo el que es moreno. Sí, puede ser, puede ser. Claro, cuando ya le sumas el ancestro, se presta para el... Aunque claro, cuando uno dice indio, esa gente que dice indio, le importa poco en realidad si la persona es morena o si es que efectivamente tiene sangre mapuche o si tiene sangre india, supongo. Para el caso, hay una Claro. discriminación. Y fíjate que a Carrié, que habla de esto de ser moreno, el otro día lo conté y lo voy a volver a contar. Yo, como me pueden ver, soy bastante rubia y tengo ojos claros y soy de piel bien blanca. Y yo me casé con un hombre que es muy moreno, y mis hijos son todos morenos. Entonces a mí me pasaba, a propósito de la discriminación al revés, ¿no? Así como tú sufriste discriminación, a veces las rubias sufrimos una discriminación positiva, que no es discriminación, es como una ventaja, pero para quienes tenemos un sentido de justicia, tampoco es agradable. Yo lo vivo eso con cierta culpa. Esto de que te miren menos para entrar a un concierto, te revisan menos la cartera o en el, no sé, pues el conserje de un edificio te pide menos el carné porque tiene cara de señora bien, ¿no? Todo esto con unas comillas. Bueno, y a propósito de los hijos, que son morenos, mis hijos son todos de piel más oscura, de pelo crespos, pero de pelo café y de ojos café. Yo estando paseándolos, yo tengo mellizos, y me acuerdo paseando mi coche con un orgullo, y así uno chichea con uno, con dos, y ella me creía, pero, ay, ninguno sacó sus ojitos, me decían, y yo, pero es que me enfurecía, pero me enfurecía. O después embarazada del último, me decían, ay, ojalá que este sí. Entonces, lo cuento a propósito del comentario de este auditor que dice que, claro, que esta discriminación a todo lo que es moreno. Imagínate las cosas que uno tenía que escuchar hasta en esas tonteras, de como que ojalá que ahora sí que le salga un cabro favorecido con esos ojitos. En fin, qué decir. A propósito de esto que yo dije, Jimé, que no hay generalización que sea justa, Joaco Valenzuela dice, o decir que todos los pacos son violadores y ladrones, y buenos para la droga. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Carabineros es una institución que se ha visto muy golpeada por casos que lamentablemente han sido no solamente casos de individuos, sino que han sido casos en que ha participado un conjunto, ¿no? No sé si la institucionalidad completa, pero claro, el caso Catrillanca, el caso de los robos, no eran casos de uno que se arrancó con los tarros. Pero eso, absolutamente estoy de acuerdo, ya le voy a decir, preguntar a Jimena si ella lo comparte, que de ahí a decirle a cada carabinero que nos para en la calle y tú ladrón, es completamente una injusticia. No sé si tú tienes algo que decir, Jimena, al respecto. Sí, bueno, lo mismo, pues lo mismo. Hay carabineros muy comprometidos y a nosotros nos pasa que estamos en el poder local, como en la situación de anoche, cuando estamos frente a una situación que puede ocurrir lo peor, como un femicidio. Ellos actúan rápidamente y hacen la pega y en el fondo estamos todos recurriendo a ellos para situaciones límite y que es su rol, porque el rol de las policías es bien diverso, entonces, pero sí, obviamente uno no desconoce el tema de la corrupción que ocurrió y es un tema, porque Obvio. de hecho años atrás uno analizaba que con todos esos recursos se podrían haber construido Y 4 claro, hospitales de vanguardia, entonces de eso estamos hablando, que eso no más, nunca más, porque nos perjudica a todos. Si queremos tener una mejor educación, una mejor salud, los recursos no puede ocurrir eso. no, y aunque la plata nos cayera del Mm, cielo, aunque mañana nos mm, regalaran 4 hospitales, no hay justificación para que mm, una fuerza que existe para ayudar a la ciudadanía, para hacer respetar el derecho, esté contraviniendo el derecho, y claro, así que, pero insisto, la inteligencia y la mesura y la lógica finalmente obliga a condenar lo condenable, pero no a generalizar y pretender, como digo, exacto. que cada carabinero en la calle es para gritarle ladrón o corrupto. No corresponde, obviamente. Después alguien nos dice que se debiera enseñar, Ronaldo nos dice, se debiera enseñar más sobre cultura mapuche a través, por ejemplo, de la lengua, la gastronomía o los juegos como el palín. Sí, ciertamente. O sea, yo de botón de muestra les conté no sé si es poco o poquísimo que aprendimos. Y bueno, instancias como esta nueva constitución y como
como la misma convención y lo que allí ocurra, son quizás también un momento de interculturalidad que debería ayudar a que esta curiosidad mutua se traduzca en un mayor conocimiento, ¿verdad? En Bolivia se reconoce a una machi o senador tradicional al mismo nivel que un médico o médica occidental. Nos dice Mm. también Ronaldo aportando una opinión ahí, o más bien un hecho. Después la Dani me manda eh, eso hace falta que en los colegios una de las asignaturas sea enseñar Mapudungun, nos dice Yasna, claro. Eh, Hola Paola, los temas, buenos temas, qué buena invitada. ¿Qué pasa, me dice aquí, si los alumnos mienten para no ser discriminados? ¿Cómo se hace efectivo ese 20%? ¿Te acuerdas que tú hablaste, Jimé, de que Sí, cuando hay un 20%, yo le voy a pasar al tiro el micrófono a la Jimé, que es la que sabe, pero tengo la sensación, por lo que me ha contado Jimena y por lo que uno ha escuchado de otras personas, que en buena hora cada vez es más motivo de orgullo y menos motivo de closet. Entonces, exactamente. hoy en día incluso personas que no ni siquiera llevan un apellido mapuche, sino que lo tienen un poquito más atrás, como que el octavo apellido es un apellido mapuche, Sí. pero que se sienten fuertemente identificados con esa raíz, y alguien de apellido Berlín González, por decirte, podría decir que es mapuche y a mucha honra. Así que más bien pareciera que se va invirtiendo eso, no sé cómo lo ves tú, Jiménez. Sí, 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 no. Obviamente que hoy en día ha crecido enormemente y de hecho voy a hablar desde el censo de Peñalolén en el año 2001, 2002. Fue ¿Mm? el último censo porque después tenemos que pensar que ocurrió, bueno, un Sí. problema en el censo que ya todos saben y el último censo sería el 2017. Mm. Así es que del 2002 al 2017, el 2002, 10.000 personas en Peñalolén se reconocieron como pueblo indígena y el 2017, 30.500. Entonces, ahí ya me habla de un cambio Y súper no es potente en la porque, y identidad. por supuesto que no es porque hayan tenido hijos y se haya multiplicado la cantidad, sino que hay mucha más Exactamente, gente que se atreve a decirlo. o que incluso se puso a investigar y se dio cuenta tardíamente y ahora en vez de hacerse el leso, lo abraza con mucha dignidad y con mucho orgullo. Así es, claro, Qué porque hoy en día bien. ya no es motivo de burla, entonces hoy en día es motivo de orgullo. Mm, Y sí, eso yo creo que es algo positivo y en el fondo significa que todas las organizaciones se han creado, se han formado con la ley indígena, tanto las asociaciones indígenas como las comunidades han hecho la pega, en el sí. fondo de sensibilizar. Sí, 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 y de erradicar para siempre, jamás, esta lógica del levantar la claro. ceja, digamos, y decir alguna palabra inadecuada como indio o incluso mapuche, si es que se dice con una connotación negativa, porque el mapuche es una Claro, palabra que no tiene connotación, digamos, es simplemente un descriptivo. Pero claro. claro, si yo digo mapuche tal por cual, digamos, estoy obviamente haciendo ahí un comentario completamente fuera de lugar, que como dices tú ya pareciera que están en retirada y en buena hora, un poco tarde, pero Mm, bueno, siempre es sí. mejor que sea tarde a que sea nunca. Déjame seguir un poquito. Manu, que es Manuel, porque antes pensé que era Manuela, dice, un hospital es solo un edificio, sin el personal. Es fácil construir un hospital, difícil es esperar 10 años para formar especialistas. Absolutamente, sí, perdón que lo diga yo, pero lo que dijo la Jimena era para efectos de decir cuánta plata se había robado. Podríamos haber dicho en Mm, hospitales o en carreteras o en lo que tú quieras, o incluso haber dicho exact- cuántos posgrados de medicina no servía para pagar, era solo a modo de ejemplar, ¿no? De cuantificarlo. exactamente, sí, ¿No es cierto? sí. Ani nos dice, o Aniela Sáez nos dice, excelente tema, conversación, cariño, muy buena invitada. Yo les dije, si yo tengo buen ojo, yo cuando escuché a la Jimena dije, no, yo dije, aquí esta mujer vale un Perú, como se decía, ¿verdad? Esta mujer vale oro. Si yo te digo, y a mí me fascinó escucharla. Si no tengo problema aquí en declararme fan de la Jimena, pero yo cuando la escuché, yo dije, aquí hay una mujer con la que yo tengo que hablar en algún minuto. Así es que nos falta mucha humildad, la real curiosidad, dice, versus el copuchenteo desde el prejuicio. Claro, muy distinto, ¿no? El preguntar porque uno tiene curiosidad, más allá de que, como dice la Jime, de repente tanta pregunta, al pobre preguntado dice, ya, pues, vaya a leer un Corta- libro, digamos. Pero esa es una cosa y otra cosa es ¿y qué sería eso? Así como con la nariz, que ya no es una pregunta que venga desde la respetuosa curiosidad, sino más bien desde, ¿y qué es lo que andas trayendo tú ahí, por Dios? ¿No? Desde la estupidez. Po. Bueno, aquí hay muchos agradecimientos, muchas felicitaciones para la Jimena. La felicitación para mí es al menos haberla traído, las demás son todas para ella.
Jimena, no sé si quieres aprovechar, si hay gente de tu comuna, porque tú también Como eres, también eres, las campañas están suspendidas, así que lo sí. decimos así como sin decirlo, si tú quieres un mensaje final, y ya no solamente como candidata, sino algún mensaje final como mujer política y mapuche, para todos quienes nos van a ver y nos ven en vista de este proceso que estamos empezando. Hoy sí, bueno, lo primero darte las gracias, Paola. Yo creo que siempre es positivo poder llegar a distintas personas, a distintos lugares, un poco abrir un poquito la mente, porque a veces cada uno lo ve desde su propia historia. Entonces, creo que es positivo y además agradezco el espacio, tu espacio de tu red social. Creo que tenemos hartas tareas y también desearte el mayor de los éxitos en este camino. Esperemos que sean las elecciones el 15 y el 16 de mayo, que te vaya muy bien y con hartas tareas. Sé que desde el mundo indígena el tema de la plurinacionalidad, el tema del reconocimiento constitucional, que eso obviamente va a ser un paraguas para muchas otras cosas que se van a venir buenas y positivas para los pueblos indígenas. Yo Ujú. siempre hablo no solamente de mi pueblo, sino de todos los pueblos. Creo la verdad es que les tengo mucho cariño a los otros pueblos porque como comparto continuamente con los otros pueblos, Y así también es que han compartido dolores también, y eso también me también, imagino que une, lamentablemente, pero es una realidad. Mm, sí, también, así es sí. que por lo mismo creo que, bueno, en población somos mayoría, pero yo creo que lo importante es que este país que tiene muchas deudas las pueda ir sanando de a poquito y cerrando con este trabajo que obviamente una constitución, como tú lo señalas, paritaria también, el rol de la mujer de igual a igual en cantidad, en paridad, y Sí. obviamente que también como mujer también está el tema de los espacios, estos espacios que va a ser un símbolo, y yo me imagino esa gran foto que vamos a tener con con los constituyentes va a ser histórica, así que todos los que logren estar en ese espacio también va a ser algo para la historia de Chile, el nuevo Chile que tenemos que construir. Así que igual darle las gracias a los que se han conectado, a la audiencia y un abrazo grande. Rumbe Mañunes, muchas gracias. Así que Rume Mañún, repito, sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Así que se aprendan esta palabra como a modo como de mantra, como lo hacen en otras culturas, que es muy importante ser agradecido en la vida. Rume Así que, Mañún bien Jimena, que Mañún. tengas una muy buena semana, mucho éxito en lo que empieza, bueno, en esta campaña que se retomamos, si Dios quiere, esta semana, que te vaya muy bien y de nuevo, de verdad, muchas gracias. Para mí ha sido un honor tenerte de invitada, poder escucharte. Te voy a pedir bueno, ¿sabes qué lo voy a hacer abiertamente? Te iba a decir por interno. Te quería pedir un último favor. Y lo que tú me entregues de este favor, me comprometo a subir a las redes sociales. A mí me gustaría pedirte bibliografía. Si yo, Ah, sí. porque más allá de que yo gane o yo pierda, yo creo que este es un aporte que uno puede hacer desde su casa, digamos, de entender más, de autoeducarse en temas importantes. Yo, como mujer chilena ignorante, quiero pedirte a ti, como mujer mapuche, que me digas, claro, yo tengo miles de cosas que leer, no voy a ser un especialista, pero si tú pudieras recomendarme dos, tres libros o lecturas o cosas que te parezcan que son importantes y que tú quisieras que ojalá todo el mundo leyera, si tú me las pudieras dar, no tienes para qué decirme las horas, después me las mandas por escrito y yo las subo a nuestro Instagram, a este chat, para que todos las puedan compartir. Y yo, bueno, desde mi casa, en mis espacios libres, voy a estudiar porque me parece que es un deber y una deuda y es una manera de poder empezar a pagar quizás esta deuda. ¿Puede ser? Sí, sí, te las envío de todas maneras. En este momento estaba haciendo, recordando, pero hay varios libros yo creo que tienen que estar ahí en la biblioteca personal, así que Ya, obvio que te las envío. Así que, ya. Cuando tengas un oye, ratito, entonces lo piensas. sí, de todas maneras. Estupendo, Un abrazo estupendo. grande, nos Un abrazo vemos. para ti. Y Sí, saludos para ella. todos. Saludos para todos, que tengan una gran semana. Y nada, pues ahí hay que ir a ver las noticias y yo tengo que ponerme a trabajar para la radio, así es que los dejo. Chao, chao. Chao, Pocayal. Chao, chao.